Buenos días para todos. Bueno, este es nuestro primer video después de la clase que hemos tenido por única vez que nos conocimos y que momentáneamente va a ser uno de los medios que vamos a utilizar para poder comunicar conceptos y elementos más difíciles que tenemos que desarrollar en la materia. Espero que estén todos muy bien y así comenzamos entonces esta nueva etapa en la materia y en la relación que estamos todos teniendo con todos ustedes. Me habían hecho un trabajito excelente, cuya devolución la voy a hacer a través del Zoom en la próxima clase, así de alguna forma ustedes también me pueden consultar y todos los trabajos que hagan vamos a ir tratando de hacerlo siempre personalmente vía Zoom, por supuesto, porque es la mejor forma de tener una devolución interesante con las preguntas que ustedes hagan y todas las preguntas que se necesiten hacer. Así que todo esto lo vamos a ir comentando y aclarando a lo largo de los avisos que tenemos en el aula virtual y los videos los vamos a ir dejando reservados para todo lo que es la temática en sí. Así que nos vamos a concentrar en este video que va a estar dividido en dos partes. La primera parte de conceptos muy difíciles y que no tienen una resolución en las ciencias sociales y la segunda parte de un concepto que sí tiene una gran aceptación y está bastante unificado en todas las ciencias sociales. Entonces, esta primera parte, recordemos que tenemos que ajustar estos conceptos que vamos a utilizar en la materia a lo largo de todo el año y que lo van a tener en toda la bibliografía que lean, ahora y para siempre, pero que para cada autor significan distintas cosas. Entonces esto es un problema tremendo que desde ya hasta el momento no se ha resuelto y lo que voy a hacer entonces es colocar más o menos términos básicos con los que nos vamos a manejar nosotros. Recuerden que el problema de por qué no se definen está en las posiciones teóricas detrás. Es decir, son los funcionalistas, los estructuralistas, los materialistas, etcétera. Todos en función de su posición utilizan estos conceptos de forma diferente y muchas veces ni siquiera definen qué es lo que entienden al comenzar sus textos, lo dan por hecho o esto es lo que genera muchísimo conflicto a todos el resto de los estudiosos. Hay veces que sí lo definen de entrada y eso nos simplifica. Mientras tanto, como nosotros no vamos a tener todas esas grandes definiciones, ¿con qué nos tenemos que quedar en acuerdo? Es lo que vamos a tratar de ir viendo en esta parte. Y recordamos que es necesario que entendamos, aunque sea mínimamente la definición no está clara, pero mínimamente tenemos que entender, porque toda la materia, el eje de toda la materia es el poder político, la alimentación y la cultura. Todo esto son variables que se mueven permanentemente para entender qué es lo que ocurre con la alimentación y nosotros, nuestro Estado y nuestra sociedad. Todo esto lo vamos a ver, empezamos hoy, pero permanentemente lo vamos a estar retomando, ¿no? Entonces, recordamos que la primera clase habíamos visto este PowerPoint que está pasando por acá, que es el de Geertz, es una de las definiciones más generales que hay de la antropología, como verán, ¿no? Muy claro, se trata de cómo los humanos en grupos se enfrentan a su medio tanto social como un medio geográfico, cómo responden a este desafío y luego se adaptan o no, y transmiten, si se adaptaron, sus experiencias. Entonces, en ese contexto, el antropólogo lo que hace es tratar de describir, analizar, pero no predice. Por eso es muy similar a un médico, no predice. El diagnóstico no es predictivo. Los que sí quieren predecir justamente son los sociólogos. Ahí tenemos una gran diferencia entre la antropología y la sociología. Si bien en su parte inicial pueden ser muy similares, luego difieren mucho, inclusive en los temas que van a tratar también, o espacios en los que van a tratar también. Así que recordando entonces ese concepto muy general de Geertz y entendiendo que estos son elementos que tenemos que ir manejando con la mayor claridad posible, vamos a ir concentrándonos en uno de los conceptos que todos conocemos, todos hemos escuchado, como es el concepto de civilización. Les agrupé
digamos, de una forma extraordinariamente sintética, les agrupé cómo se ha entendido el concepto de civilización para las ciencias sociales, que también las agrupé de forma muy sintética, empezando por lo que es la geografía, la antropología, la sociología y la historia. Entonces, eh, este concepto de civilización, muy utilizado inclusive en siglos antes, para la geografía, que tuvo un enorme desarrollo fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se trataban de espacios con sus relieves, su flora, su fauna. Entonces, esos espacios para la geografía, los geógrafos determinaban, atención, ¿no? Con esto, determinaban a los grupos humanos y sus comportamientos. Es decir, en estas ideas estaban imbuidos todos teóricos que nosotros conocemos muchísimo, como el famoso padre de la educación argentina, a Sarmiento. Sarmiento estaba completamente convencido de esto y, de hecho, habrán escuchado muchas veces ustedes hablar, o alguna frase de Sarmiento típica, ¿no? Al hambre en brutos. ¿Por qué? Porque él concebía, en función de esta ideología, ¿no? De esto que estábamos manejando en la geografía, este determinismo, él entendía que la pampa era lo que determinaba el gaucho. Y el gaucho, por supuesto, ustedes saben que lo consideran un ser incivilizado, bárbaro. Entonces, ¿por qué? Porque la pampa no tiene límites. ¿Mm? Y el no tener límites lo convierte a los humanos que están en la pampa en incivilizados. El alambre le pone límites. Entonces, a partir de ahí va a poder entrar en la civilización. Y si no entraba, había que eliminarlo. Esto es básicamente los conceptos que manejaban todos los geógrafos fines del siglo XIX y principios del XX. Pero como toda ciencia, cuando sigue analizando y estudiando, se va encontrando con que ese concepto no es real. Aunque ustedes lo han escuchado varias veces hablar todavía, pero no es real. Se han encontrado cientos de espacios, de culturas que tienen el mismo espacio, la misma flora, la misma fauna, y respondieron completamente distinto. Entonces ahí se fue abriendo mucho más paso lo que es la antropología, inclusive parte de la sociología, que demostraban que esto no era lo que determinaba. Sí pone límites, sí es una variable a considerar, y es muy importante, pero no determina. Eh, que sí es lo que se empieza a encontrar que va imponiéndose en esa respuesta al medio ambiente. Y se impone lo que los antropólogos llaman, ya más específicamente hablando, utillaje mental, que en términos generales para nosotros decimos cultura, pero cuando un antropólogo dice utillaje mental, está hablando de los mecanismos que tiene para responder y entender lo que el medio y la sociedad le va imponiendo a este grupo humano. Entonces, lo que los geógrafos veían empieza a ser de alguna forma muy importante, pero está un poco superado por lo que es la antropología, que impone el concepto de la cultura como el tema que va determinando o, digamos, siendo una de las variables más fuertes en algunos de los casos para comprender la organización social y la respuesta que tienen a esos medios ambientes. La, con respecto a la antropología. Nos vamos entonces a la sociología. Para la sociología, el concepto de civilización es muy confuso. Los sociólogos sostienen que debajo de toda civilización hay sociedades y que la que le impregnan la característica a una civilización son las sociedades. Las sociedades siempre tenemos que entender que son espacios humanos que producen, distribuyen y consumen con una pauta cultural específica. Entonces ellos entienden que detrás de esto, detrás de del concepto de civilización, como hay sociedades y el concepto de civilización pretende ser superior al de sociedades, ellos proponen, y en general tratan de no utilizarlo, que no se use. Entonces, hay muchas veces que van a encontrarse con sociólogos que lo utilizan, pero en general le esquivan muchísimo. Y finalmente los historiadores, que es el concepto con el que en general, más que nada,
todos nos hemos manejado porque es el que se imprimió en los libros de texto, que muchos de ellos replican décadas de estudios, ¿no? Entonces, justamente para la historia, los historiadores insisten en esto hasta el día de hoy, hay una civilización cuando han logrado determinado desarrollo. Y depende de la línea de los historiadores, ahí sí es cuál es el desarrollo exacto, si es obtener ciudades más importantes o si ese desarrollo es tener leyes que se impongan al resto, o tener una religión que los englobe y no que los disperse. Es decir, que estos elementos, si bien se siguen discutiendo en la historia, son claves y los historiadores van a decir que hay una civilización cuando han logrado todos esos elementos o algunos de esos en su base. Por eso mismo que para el tratamiento de lo que son las sociedades de América, como por ejemplo la sociedad azteca, la inca, siempre van a ver que muy pocas veces se les llama civilizaciones, porque ahí hay muchas peleas. En cambio, para decir cultura o sociedad, no. Con el tema de civilización es si tienen ciudades, si no son ciudades, etc. Entonces, estas son las problemáticas que se manejan, pero que les importan solamente a estos investigadores. No nos va a importar a nosotros básicamente en sus disquisiciones, muy justas y de hecho tienen basamentos epistemológicos todos. Nosotros vamos a concentrar que cuando leamos algo que apunta a lo que les estoy marcando, es porque vienen de esta línea, ¿no? Entonces, es muy importante, cada vez que leamos algo, saber quién es el que está escribiendo, pero no por su nombre específico, sino para saber de qué área de las ciencias sociales proviene, de qué época también proviene. Se lo escribió en 1950, es diferente a los 60, puede ser diferente a los 80, a los 90, muchísimo más. Y de hecho, a qué corriente adscribe. Esto nada más como para tener un parámetro general. Como les decía entonces, el concepto, creo que ya va quedando claro el concepto de civilización, como las dificultades que tiene, y el concepto de cultura, básicamente, entonces, la cultura va a ser, sí, para los antropólogos, un caballito de batalla excelente, porque le permite comprender y explicar distintos grupos humanos a lo largo del tiempo y del espacio. Es decir, es un concepto, si bien es bastante general, es un concepto que permite abrir las puertas a ciertas explicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hasta el momento los antropólogos tienen más o menos 142 definiciones de cultura. Entonces, todos están de acuerdo en que la cultura es algo que se adquirió. Todos de acuerdo, muy bien. No es algo que venga con nosotros en nuestra biología, es algo aprendido. Pero esas 142 definiciones se las vamos a dejar a los antropólogos. Lo que tenemos que tener en claro es que la definición básica que ustedes pueden estar viendo acá en el PowerPoint es claramente que la cultura es todo lo que hace el hombre en el medio ambiente y el cambio que hace en el medio ambiente. Entonces, desde ya para un antropólogo, la elaboración de un chopper y un chopping tool son las primeras herramientas que tienen los homínidos, ¿no? Que son cuando para los rascadores, para poder matar animales y después sacarles la piel, esos elementos de los más primitivos que ha elaborado los homínidos en nuestra escala evolutiva, siempre según la antropología, ¿no? Por supuesto, son cultura. Lo que tenemos que descartar para todo antropólogo es que el concepto de cultura va a ser la expresión de lo que un grupo social exquisito o de alta clase social ha elaborado. Cultura es todo lo que los humanos entonces han realizado para estar en este medio ambiente. Sí, creo que esto ha quedado más o menos en claro. Necesitamos pasar ya a un concepto que sí tiene una mayor aceptación en todas las ciencias sociales, que es el concepto de Estado. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte
que vamos a desarrollar el tema del Estado y por supuesto, como va ligado al Estado, el individuo, pero no vamos a puntualizar el tema del individualismo más que en relación con. El Estado, es un concepto que utilizamos todos todo el día, todo el tiempo. A ver, ¿cuál es lo que nos tiene que quedar qué es el concepto básico que nos tiene que quedar en claro? Que el Estado tiene un nacimiento histórico, no es algo que existió siempre. El Estado en las características que van a definir las ciencias sociales y como les decía antes, en este caso se pusieron bastante de acuerdo tanto los antropólogos, sociólogos, historiadores y desde ya la geografía, se ha puesto de acuerdo en definir a Estado a una estructura de poder que tiene que tener 4 elementos. Estos que les puse en el PowerPoint son estos 4 elementos que sí tienen que estar para que eso sea un Estado. Si no, puede ser otra cosa, un preestado, protoestado, imperios, formas tribales, etcétera. Hay muchas graduaciones y ahí sí va dependiendo de la escuela a la que cada uno pertenezca. Pero para decir que algo es Estado, es lo que nació en Europa en el siglo XVI en algunos lugares y que tardó, por supuesto, cientos de años en otros para formarse. Por ejemplo, en Argentina, el Estado puro se forma recién en 1862, cuando completó todo un circuito. Ya tenía otros elementos, pero hasta 1862 no podríamos decir que Argentina tiene un Estado y en realidad para algunos es recién en 1880. Yo coincido con los que dicen que es en 1880, recién podemos tener todas las características de un Estado o, por supuesto, nada es perfecto, todo esto es un modelo teórico, pero que se aproxima lo máximo a lo que entendemos por Estado. Entonces, ¿qué entendemos por Estado ahora? Ahora nosotros, en los últimos años esto ha ocurrido, este acuerdo es en los últimos años, entendemos que tiene estos 4 elementos, no importa el orden, por supuesto, puede tener otros más, son, claro que ustedes han estudiado muchísimo en la escuela, que es el tema de la soberanía. La soberanía sobre todo un territorio, pero desde ya tenemos que ir profundizando este tema, ¿no? Entonces es la soberanía sobre todo un territorio, que es lo que vemos, pero también es el subsuelo y también es la atmósfera. Y por supuesto, ustedes recuerden también todo el lecho marino, también, ¿no? Todas las costas. Todo esto es soberanía del Estado que arma un plano y reclama ese espacio en donde deben ser aplicadas las leyes al resto de los estados y el resto de los estados lo tienen que reconocer. Si no reconocen que ese espacio le corresponde al estado X, o hay guerra o hay conflictos, lo que fuere, según el poder que tenga cada uno. Y como ustedes ya estarán pensando, claro, nosotros tenemos un conflicto muy claro con las Malvinas, por ejemplo. Nosotros decimos que nos corresponden a nosotros por toda la legislación estatal, además de algunos elementos históricos, pero esos son en general los más débiles. Los más fuertes son los elementos de la definición de lo que le corresponde a un Estado en su soberanía. Inglaterra no los reconoce y el resto del mundo tampoco los reconoce. Por eso que las Malvinas figuran para los mapas de los extranjeros como Falkland Islands, aunque nosotros insistamos que son Malvinas, ni siquiera para los chilenos, en los mapas de ellos esos son Falkland Islands. Es decir, esto ocurre en todo el mundo. Raro el estado que no lo tenga, porque también los estados, como les decía, se fueron formando a lo largo del tiempo, y los primeros van a ser España, Inglaterra, Francia, pero los estados más nuevos van tardando y están en conflicto permanente. Bolivia también tiene conflicto con Perú, con Chile, ¿no? Entonces, todo esto es para todos. Entonces, la soberanía territorial consiste en que las leyes que emite ese Estado deben ser aplicadas y obedecidas en todo ese contexto. Vuelvo, también es en el aire, los aviones no pueden pasar por nuestra atmósfera sin pedir permiso. Tampoco se puede extraer ni el petróleo ni el oro de nuestros subsuelos, no se pueden extraer si no hay un permiso estatal, no se puede sacar agua si no hay permiso estatal. Todo eso le pertenece al Estado. Recuerden que si ustedes en su casa también encuentran en su subsuelo de su casa, encuentran piedras preciosas, lamentablemente tengo que decir que eso lo va a tomar el Estado, porque el Estado es el dueño de todo eso, por más que ustedes hayan comprado esa casa.
Así que entendiendo que esa es la soberanía estatal, todos, tanto que pasen por ese territorio, no solamente los que viven ahí, sino también los que están pasando como turistas, tienen que aceptar esas leyes. Eso es la soberanía, lo podemos profundizar bastante más, pero creo que ya les está quedando bastante más clara la idea. Esa es la soberanía estatal. Por supuesto, es en contraposición a lo que ocurría previamente, en donde un señor era el que era el soberano en su señorío, un condado, un marquesado, mientras que el rey estaba siempre peleando tener más soberanía sobre ese territorio. Esto se resuelve cuando se formaron los estados, los primeros estados en el siglo XVI. Y parte de esto que nosotros no vamos a entrar es el conflicto que va a tener abierto con la Iglesia, porque también entonces la Iglesia, el Vaticano tenía territorios en distintos estados y entonces la soberanía del rey o del emperador estaba limitada por la soberanía que exigía y que había tenido durante siglos la Iglesia en esos territorios. Esto, si después necesitan que les aclare, lo abunde, lo hablamos incluso por Zoom, o les doy bibliografía, pero no podemos seguir abundando en esto porque no es el eje de nuestra materia. Entonces tenemos soberanía. Por otro lado, otro de los elementos básicos es el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia consiste en que el que debe ejercer legalmente la violencia es el Estado, los miembros que destina el Estado, es decir, el ejército, la policía. No podemos cada uno de nosotros, porque tengo un conflicto, ir con un cuchillo y acuchillar al vecino porque tengo un conflicto. Tengo que hacer una denuncia y el Estado va a intervenir en ese conflicto, porque él es el que tiene el monopolio de la violencia. Yo no puedo estar armado en la calle legalmente, ¿no? No puedo estar armado en la calle y hacer lo que quiera con las armas. Piensen en la situación previa, ¿no? Previa a la existencia del Estado, la gente iba con las armas, iba con los cuchillos, iba con los sables, van con las hachas, si han visto vikingos se lo estarán acordando, todo eso y lo utilizan en el momento en que fuere, que es necesario. No hay un poder por encima de las decisiones de una familia, de la venganza de una familia. El Estado se va imponiendo a todo esto y de hecho absorbe para sí esa violencia que le permite ejercer a las personas que él destine, ¿no? Entonces uno puede portar armas, pero el Estado tuvo que darte un permiso para poder portar armas. Esto le costó muchísimo conseguirlo el Estado, de las películas del Far West, todo esto, tenemos miles de películas para ejemplificar este tema, porque el monopolio de la violencia va a ser uno de los grandes elementos hasta el día de hoy, ¿no? Con la lucha con el narcotráfico, son elementos que permanentemente se le están cuestionando al Estado. Otro de los elementos es algo que ustedes han escuchado hablar muchas veces, pero bueno, son de críticas, la burocracia. La burocracia, de hecho, es un elemento completamente nuevo, porque se entiende que no es lo que muchas veces nosotros, hablando de, eso es la burocracia, porque es lenta, porque es inútil. Bueno, no. La burocracia, en esencia, es justamente uno de los elementos que permite que un Estado sea completamente igualitario, es decir, si quieren, de la mejor forma democrática, porque la burocracia es un espacio que tiene que ser ocupado por aquellos que conocen el tema, que son, digamos, especialistas en el tema en el que fuere, desde la construcción de un puente hasta habilitar un kiosco. ¿Por qué habilitar un kiosco necesita tener determinado espacio, determinada luz, la entrada de aire? ¿Por qué tiene que tener un matafuego, lo que fuere? Todos esos elementos tienen que estar definidos por alguien que es un especialista en el tema y el Estado puede habilitar o no, sancionar o no en función de eso que un especialista en el tema ha elegido. Entonces, esto en lo pequeñito, pasémoslo también a la economía, ¿no? ¿Qué decisiones económicas vamos a tomar? Las decisiones económicas van a ser en función de especialistas en la economía, las decisiones ahora vamos a lo nuestro, ¿no? En salud, en lo que vamos a comer o no. ¿Quién dice que necesitamos tantas calorías? Especialistas en esto. Las leyes que el Estado va a imponer para la alimentación y va a reglamentar. ¿Quién lo va a decir? Especialistas, ¿no? No alguien porque se le dio la gana de decirlo.
o porque así fue su familia y su familia siempre fue muy sana, etcétera, etcétera. Tiene que haber todo un conocimiento detrás. Eso es la burocracia. No lo que conocemos como, que algunos podríamos decir, la burocracia. No, eso no. Es decir, la burocracia, que es entonces ese cuerpo de especialistas que es el que asesora al Estado permanentemente en cualquier elemento que necesite realizar su gestión, es algo característico del nacimiento de un Estado, porque los que se va dejando de lado, y es lo que va trayendo muchísimos conflictos, es a los parientes. Es decir, justamente en la burocracia no puede haber parientes o amigos o estar en los cargos por amiguismos, ¿no? Entonces, estarán pensando ustedes en este momento por qué hay muchos problemas en los estados. Este amiguismo se va imponiendo o razones políticas o razones de conveniencia, pero no están ocupando cargos los que merecen ese cargo, lo que se llama meritocracia. Entonces, en el momento que nace el Estado, siglo XVI, en Europa, la lucha también fue de todos los parientes que quedaban desplazados, porque era natural que todos los parientes ocupaban los cargos que le mandaba su primo, su cuñado, su amigo, el que fuere, a distintos reinos. Si vamos al Imperio Romano, Egipto, lo que ustedes quieran, siempre son los parientes los que ocupan todos los cargos. Mientras que en un Estado justamente los parientes son los que no pueden ocupar los cargos, porque ahí se está sospechando que no están ocupando el cargo por una situación de conocimiento, sino por una situación familiar. Eso se lo llama específicamente nepotismo. El nepotismo en un verdadero Estado no puede existir. No quiere decir eso que no puede haber parientes, pero el pariente tiene que probar que es realmente alguien merecedor de ese cargo. Entonces la burocracia es uno de los elementos fundamentales y como verán, muy atacado en todas estas situaciones, por eso los estados también tienen muchísimas debilidades, corrupciones, etc. Y nos quedaba el otro elemento que es es uno de los elementos más difíciles y le costó muchísimo al Estado obtenerlos, que es una ideología propia. Es decir, una ideología que le permita acceder a su población en una forma diferente a como lo venía haciendo, por ejemplo, cualquier otra religión o pautas religiosas. Concretamente para el Estado europeo era cortar la influencia que tuviera la Iglesia católica específicamente, luego fueron otras iglesias, pero en esos momentos era la Iglesia católica en las decisiones y pensamiento de sus ciudadanos. Esto es justamente uno de los puntos que más le costó al Estado porque tenía que armar una ideología propia y mientras luchaba con la ideología que se podía llegar a mantener en ese momento, le tuvo que armar algo nuevo que tardó mucho. Va a ser básicamente, se entiende en general que el positivismo será una de las corrientes más fuertes que solidificó al Estado. Es decir, el positivismo, recuerden que es la ciencia, ¿no? La ciencia que es la que va a definir lo que está bien y lo que está mal, y no las corrientes o pensamientos religiosos de cualquiera de estos estados. Entonces, entendiendo este estado, estos elementos para comprender a un estado, puede haber estados de distintas formas, es decir, puede ser un estado absolutista, puede ser republicano, demócrata, eso es irrelevante. Puede tener muchas formas, inclusive otros elementos más, pero esos cuatro tienen que estar para que un antropólogo, un sociólogo, un historiador diga esto es un estado. Y ha tenido un nacimiento, y como tuvo un nacimiento también va a tener una muerte, no es eterno. Entonces ustedes ya estarán viendo y podemos después seguir charlando todos los elementos que están atacando a la existencia de un estado sano, ¿no? Y por dónde es que tiene enormes deficiencias. Junto con el Estado va el individuo. Y eso que usted me dice, bueno, pero siempre fue así. No, no fue nunca así. O sea, hace solamente 500 años en la historia de la humanidad es que también aparece junto al Estado la idea de individuo. Y esto es muy importante que lo entendamos, pero muy importante, porque como los dos se necesitan, el Estado va a garantizarle al individuo derechos. Si no, no va a tener mucha, digamos, existencia larga,
porque el individuo necesita que se le vayan reconociendo elementos y a su vez el Estado necesita que lo voten y lo sostengan. Entonces, la existencia del Estado y la existencia del individualismo son muy importantes. Esto lo voy a retomar permanentemente a lo largo de toda la cursada, porque desde ya ustedes se estarán dando cuenta que acá están los límites en donde decimos, bueno, muy bien, ahora que estamos con el problema del coronavirus, bueno, muy bien, si yo no me quiero vacunar, el Estado me va a obligar a mi individuo, que yo he decidido esto y yo voto, etcétera. Estos son los problemas en todo. Desde que el Estado y el individuo nacen juntos y se necesitan, pero a su vez también son un conflicto, hay un conflicto plantado en la sociedad permanentemente. Porque la sociedad tiene que limitar la acción del individuo, pero a su vez un Estado en esta sociedad tiene que reconocer al individuo. Entonces, el conflicto es permanente. Estos 500 años en la historia de la humanidad son de conflictos permanentes porque justamente el individuo es el que quiere desarrollarse en el ámbito de la economía, en el ámbito de la cultura, sin reconocer la existencia de los otros grupos o reconociéndola pero sin que le importe demasiado lo que piensan o lo que necesitan o lo que fuere. Es decir, el individuo se emancipe, cada vez se fue emancipando mucho más. Desde el primer momento, Shakespeare, por ejemplo, como todo grande, fue el primero en ver este quiebre y en la obra que ustedes, bueno, por lo menos la conocerán siempre de alguna de las películas o porque se ha hablado, ¿no? Ustedes ya saben ese romance que nunca pudo prosperar, en donde justamente estos individuos, ¿qué es lo que querían? Casarse y estaban oponiéndose a su familia. Entonces, terminó mal porque era una sociedad que todavía no podía aceptar que cada uno eligiera casarse con quien quería. Las sociedades permanentemente, siempre a lo largo de toda la humanidad, eligieron, las familias eligen con quién se iba a casar el varón y la mujer. Entonces, que justamente Julieta quisiera casarse con otro era algo incomprensible y es el elemento nuevo que aparece en nuestra sociedad. Bueno, Romeo también, ¿no? Obviamente, es el elemento nuevo que aparece en nuestra sociedad occidental, que siempre los poetas y los grandes literatos captan en su esencia. Esas rupturas fuertes las captan primero los literatos y después las ciencias sociales tratan de ir entendiéndolo. Aquí se estaba abriendo un tema enorme que en el día de hoy tenemos desde las vacunas hasta los transexuales, es decir, todos estos elementos son básicos para comprender el individuo y el Estado. Y para nosotros lo vamos a ir cercando en el tema de la alimentación y el acceso, por supuesto, a determinada alimentación, que vamos a ver que es un tema en donde está plagado de elementos culturales y de los elementos del poder del Estado. Muchas gracias. Hasta el próximo video.